Son los momentos de oscuridad los que terminan definiendo que esas heridas van a sanar y las espinas van cayendo. Hace tanto que ya no soy yo, en silencio sin perder la voz, lo que siento y no puedo decir me quema el cuerpo, como el cuerpo de una mariposa. Traigo estos colores pero dejo atrás una muerte y un montón de cosas que se van. No me resigno. Vuelvo a... Las 8 de la mañana con 5 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, estimados y estimadas? Nosotros aquí dando comienzo a la primera mañana de este lunes 3 de julio en Radio Nuevo Día 100.9. Nos disponemos a acompañarte hasta las 9 de la mañana en La Otra Gestión, con toda la actualidad, principalmente de la provincia de Santa Cruz. Karina Taberne, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, Claudio Lobos, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Pero muy bien, asombrado mirando la temperatura. Ah, sí, la verdad que a mí también me asombró la temperatura en esta mañana en la capital de la provincia de Santa Cruz. Increíble. ¿Compartimos? Sí. Te cuento, sí, 6 grados 5 la temperatura en Gallegos. 6 grados 5 décimas, como si fuese una mañana de primavera. Verano. Sí, hermoso. 6 grados 5. El cielo está cubierto, eso es cierto. Para la mañana se esperan lluvias aisladas. Sí. Viento del norte también es cierto, bastante intenso. Anoche más que nada empezó, ¿no? Uy, anoche estaba 10 de la fuerte, noche. fuerte, 10:30 de la noche, vientito del norte. Sí. Ese que te apaga los calefactores, ¿viste? Bueno, ese que te hace sonar el chaperío que vos desconocés. Sí, Porque, tal cual. claro, la casa está acostumbrada a recibir vientito Del oeste. Del oeste, del noroeste, pero cuando viene del norte, te cambia la dirección y suenan las chapas que vos... Sí. Y ese ruido que... Ese es raro. Eso pasa, viento del norte. E incluso ahora, según el Servicio Meteorológico Nacional, a 46 kilómetros en la hora. No se parecida acá en el centro de Río Gallegos esa intensidad del viento. Tal cual, pero tal bueno, cual. en realidad eso era a las 7 de la mañana, capaz que ahora disminuyó un poquito. Se estima que la máxima hoy llegue a los 7 grados centígrados, o sea que estaríamos ahí en las temperaturas máximas establecidas, 6 grados 5. La térmica está mucho más bajo, ¿cierto? No lo dije. 9 décimas de grado, pero sobre cero. Sí, pero la verdad que está agradable la mañana, ¿no? Es más, cuando llegamos, Juli decía,
La Bonita famosa mañana, ¿no? frase, ¿no? Exactamente. Yo pensé Bonita mañana, yo ¿verdad? pensé que estaba contento por el triunfo de Boca de anoche. No, Sí, sí. de que me parece que le da lo mismo, ¿no? Sí, sí, Como, sí. como No, buen pero hincha como del Lobo. pensé que lo saludaba como que nosotros somos hinchas de Boca. Ah, Bonita mañana, ¿verdad? Digo, claro. bueno. Hermosa mañana, No era ¿verdad? por eso. Boquita 2 al hacer, ¿no? Bien, 2-0. bien. No Sí, sí. jugamos tan bien, pero no tan bien, pero bienvenido sea. Sí, sí, y con Sarmiento de Junín. Claro, sí, sí. Bueno, todo Bueno. bien con los sarmientinos, pero Con los sarmientinos. claro, perdió River con Barraca Central. Tenés razón, qué bueno que lo recuerdes. Ujú, no jugó tampoco con el equipo titular, pero bueno, perdió el puntero del campeonato. Igual tiene el resto, ¿no? Todavía tiene. Eso necesita. Sí. Igual el San Lorenzo había descontado un toque, ¿eh? Y claro, Un porque poquito. ganó San Lorenzo. Sí, ganó el Cuervo. Así que tuvimos un fin de semana a pleno fútbol, a pleno deporte, Fórmula 1 también. Lindo, ¿eh? Ujú. Lindo. Estoy mirando las posiciones, a ver cómo quedó. Me River, parece que no te gustó mucho la Fórmula 1, ¿eh? River, no, y si Verstappen ya está hegemónico, Sí, ¿no? sí. Está en otra categoría. Sí, Corre solo. como en su momento Hamilton. Claro. ¿Te acordás que era bastante aburrido en Sí, ese, sí, sí. en ese momento que sabías que largaba y Entonces, dale? tanta hegemonía se vuelve Claro. monótono. Pero Sí, bueno, sí, ¿viste? sí. Arriesgó también en la última vuelta, viste que entró a boxes Sí, le para, puso un conse- poquito de para pimienta. conseguir el récord de vuelta, lo consiguió también, pero bueno, hacen lo que quieren. Ujú. No, Y no, nosotros los de Ferrari la venimos padeciendo. ya. No. A mí me gusta Checo. Yo soy fanática de Checo. Me encanta el mexicano. Pero bueno, al ser segundo del favorito de la escudería, bueno, ahí anda. Hace lo que puede, pero es un corredor magnífico. Ganó el Zorro de Paraná en el turismo de carretera. También estuvimos viendo las carreras. Ganó Sí, Ford, sí, ganó sí. tu amigo Werner, Mariano El Werner. nuestro, que vos también estabas en la foto. Nuestro amigo Mariano Werner. Así que bueno, está puntero en el campeonato. Ujú. Ganó Forcito. Bien, estoy mirando la tabla de posiciones acá. River 50, pese a la derrota. 50 puntos River. Y Sí. seguido de Talleres, el Tallarín. Ujú. 41 puntos tiene Talleres, Sí. igual que San Lorenzo, 41 puntos. Y por allá abajo aparece Boca en el ¿Se lo ve? primer lugar. Sí. Ah, Entra en la primera pantalla, no tenés que está bien. usar la ruedita del mouse. Entra ahí todavía en el 11º lugar con 31 puntos. A 19 está. puntos. Sí. Arriba. Che, escúchame, yo de acá lo veo al comandante Brian, que lo voy a saludar y lo vamos a saludar. Buen día, comandante. ¿Veías en la tabla de recién a Independiente? Independiente, espera. Dame tiempo, para que le estoy dando por abajo con la ruedita. Esperá. No seas malo, dale. No, acá está. 21º. Bien, muchacho. 21º Independiente con 24 puntos. Ay, complicadito. Pero bueno, Sí. ahí está. Huracán viene complicado también con nuestro amigo Juancito Gauto. Ayer jugó titular otra vez, pero no hay caso. Ganó Independiente. ¿Qué fue? ¿2-0? Ah, claro, 1-0. jugó con Independiente. 1-0 al final fue, ¿no? Sí. Jugó el Independiente, claro. Sí. Huracán 19 puntos, ahí abajo del todo. Ujú. Solamente arriba de Arsenal, que tiene 17 puntos. Complicadito el rojo, ¿eh? ¿Cómo estaba la cancha hermosa? La verdad, re linda. Hermoso. Qué ganas de estar en la cancha, por favor. Bueno, ahí tuvimos un fin de semana pleno de fútbol. Bueno, y ya que estamos hablando de noticias destacadas a nivel nacional, ganó en San Juan Unidos por San Juan. Ah, sí, pasamos a la política. Sí. Ajá. Porque Dale, lo vamos a estar contanos. desarrollando, ¿eh? Sí. Unidos por San Juan, o sea que es un referente de Cambia, ¿no? ¿Qué pasó con Uñac que finalmente se bajó? Bueno, que el inconveniente se judicializó Ujú. esto y además iba su hermano finalmente. Puso a su hermano, Sí. Rubén Uñac, Sí. obtuvo el 17% de los votos, 16,99, redondeamos en 17. José Ujú. Gioja obtenía el 27,27% de los votos,
O sea, juntos sumaban el 44,26. Sí, 44,2, ¿no? sí. Y Unidos por San San Juan, Juan sí. obtiene el 51,1% de los votos. Ujú. Marcelo Orrego, ¿no? Dentro del lema, dentro de este espacio, es quien más votos está sacando, ¿no? Perfecto. Bueno, se convertiría en el nuevo, el nuevo gobernador de San Juan. Juntos por el Cambio ganó las Ujú. elecciones en San Juan y terminó con 20 años de hegemonía periodista. Marcelo Orrego venció a Uñac y a Gioja. Horacio Rodríguez Larreta celebró en el escenario con él junto a otros dirigentes, entre ellos Martín Lustó. Los candidatos libertarios volvieron a decepcionar Ah, sí, 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 sí. los libertarios Menos mal. de Milei, sí. Ujú. Bueno, es noticia destacada en el día de hoy el triunfo de Juntos por el Cambio en San Juan. Bueno, ahí está, ahí Vamos está. a ver qué repercusiones y a qué le atribuye esta derrota el oficialismo en Ujú. San Juan, ¿no? Sí, Le van a sí, echar la sí. culpa al Partido Judicial, seguramente. Sí, sí. O al gobierno nacional, que es lo más fácil No, también. no, por eso no digo que era decir el gobierno nacional en este Ujú. caso. Claro, sí, Porque sí, seguramente van por ese lado, ¿no? Recordemos que estas candidaturas se judicializaron, la Suprema Corte de Justicia le dijo a Uñac que no podía ser candidato nuevamente, y Uñac optó por el más fácil, su hermano, claro. Rubén Uñac, que no obtuvo los votos que esperaban, tan solo el 17%. Bien, bueno, vamos a seguir en el transcurso de la mañana ampliando un poco esta información y hoy es el primer día laboral que tenemos en este séptimo mes del año. Llegó julio, Es que no cierto. es solamente Julio Iglesias, sino que llegó este mes con tantos memes, ¿no? Había para todos los gustos. Ujú. Algunos, viste, que les gusta, otros no les gusta tanto. Nosotros tenemos una amiga en Siempre, común, sí, siempre. Malala, que no le gusta. Sí, sí. No quiere saber nada, no le causa gracia, no sé cómo. Y bueno, y de los demás, que compartimos un grupo de WhatsApp que nos encanta, nos hace reír y además más todavía nos hace reír que a Malala no le guste. Así que le inundamos el WhatsApp de memes con el mes de julio. Bueno, Peor se lo hacemos, sí, sí. sí, tal cual. Y hoy, 3 de julio, se celebra en la República Argentina sin stalkearle, sin querer stalkearle las efemérides a nuestro amigo Julián, que está aquí en el piso, Juli Quirós, ya lo escuchábamos, sin querer stalkear, que es un segmento de Arriba el Día. Bueno, queríamos decir también, mencionar esto, el Día del Locutor es una fecha que se conmemora cuando un grupo de locutores radiales conformó justamente la SADE, lo que luego se conoció como la SADE, la Ajá. Sociedad Argentina, la SAL, La perdón, SAL, la SAL. La SAL es la de escritor. la de escritores, gracias, la SAL, la Sociedad Argentina de Locutores. Ujú. Esto fue en el año 1943. Bien. Así que Saludo. un saludo. Bueno, te saludamos a vos, que también has hecho una vasta carrera de locución. Muchas gracias, muchas gracias. Y sí, lo he contado siempre, ¿no? En el pueblo, ¿viste? Cuando le perdés el miedo al micrófono, que sos un poco periodista, un poco locutor, un poco conductor, un poco animador, de todo, un poco el que canta bingos, un poco el que... de todo eso. Conduce los actos. Conduce todo. los actos, claro, varios actos oficiales. Claro. Tuve que conducir en actos públicos, ¿no? Ujú. Actos del Día del Pueblo y demás. Así que sí, también. Aunque ahora ya estoy bastante lejos de la locución, ¿no? Abrazo a Federico, ¿no? Que tiene un problemita. Federico es también un locutor en Perito. Estaba tratando de conectarnos también, me mandó un audio, pero no lo pude escuchar, porque teníamos problemitas para conectarnos en Perito. Así que bueno, abrazo a todos los locutores en su día. Al Exactamente. Vasco Alejandro Ariz Navarreta, por Un ejemplo. amigo, Estela Escudero también. Badi Barrio Nuevo, locutores recibidos en Erice. Sí, 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 Mm. sí. Gente con una vasta trayectoria, pero además y fundamentalmente con una enorme calidad. Calidad profesional y calidad Ah, humana también. Tal cual. A Fernanda Sanuesa, también recibida
No en Elícer, en la otra. En el COSAL. En el COSAL, Claro, exactamente. sí, sí, también. la otra gran escuela de locutores, ¿no? Que Ujú. siempre fue como el River Boca, ¿no? Si estudiabas en el ISER o estudiabas en el COSAL. Así que bueno, un abrazo enorme a todos los locutores Somos todos amigos. un Bueno, poco. Jami Cebeso, también. Somos todos un poco y un poco, ¿no? Porque hay locutores que ofician de periodistas también. Sí, 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 claramente. Generalmente ofician de Claramente. Bueno, periodistas. Badi fue un claro ejemplo de ello. Sí, Vasco Alejandro también ha tenido que conducir el noticiero central de Canal 9, un rol Ujú. periodístico, ha tenido que entrevistar. Y los periodistas también, por ahí, si nos dicen, che, te invito, ¿no querés conducirme un evento porque tengo que hacer tal próximo? Y sí, bueno, dale, no hay problema. Claro. Después se enojan los verdaderos locutores, ¿viste? Claro, claro, pero bueno, Pero bueno, depende el coraje que tengas, ¿no? hubo una actividad ayer acá, ¿no es cierto? En el marco del Día del Locutor. Sí, exactamente, sí, una actividad y además hubo reconocimientos para dos compañeras de muchos años de trabajo, de locución justamente. Ujú. Mirá, me tomaste por Sí, sorpresa. acá lo tengo, sí, sí. Se reconocía, si no recuerdo mal, a Claudia Páez. Claudio Sánchez. Sánchez, a Ujú. Claudia Acá Sánchez. está. Sí. Y a Lorena Sí. Gutiérrez. Y Lorena Exactamente. Gutiérrez. Ujú. Se las reconoció por parte de la SAL, Ujú. siempre hace este tipo de reconocimientos. Lo que nos contaban eran que en actividad son las personas, digamos, que más trayectoria tienen Ajá. hasta el momento. Bien. Las demás ya han sido reconocidas Ujú. en años Claro. anteriores. Muchas de ellas, Margarita Soto, legendaria locutora de LU12, bueno, Estela Escudero, bueno, y Ángel así Vargas muchos. también, Angelito, muy Ángel, buen locutor también. sí, Ángel Vargas, les mandamos un beso también en su día. A Badi Barrio Nuevo también lo reconocieron, al Vasco Alejandro Aris Navarreta. Ujú. Bueno, y así han ido reconociendo a distintos compañeros, en este caso, que se dedican a la locución, y ayer fue el turno tanto de Lorena Gutiérrez como de Claudia Claudia Sánchez. Sánchez, que es actual directora de En el U14. LU14. Y Sí. productora conocida también. Sí, es una excelentísima productora, Claudia Sánchez, ¿eh? Así que bueno, y muy buena gente. Así que un beso enorme. Bien, vamos a saludar a nuestros auspiciantes. Y bueno, dale, ya que estamos en ronda de saludos, por supuesto, saludamos a ellos. Saludamos a Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino. Es un lugar ideal para recordar todas las experiencias vividas en el día. Por ejemplo, ahora cuando vayas a mirar el turismo nacional, ¿viste? Que viene a Calafate, el fin de semana del 15 de octubre. Sí. Vas a mirar, al otro día es feriado también, 10 de octubre, así que un lindo fin de semana para ir a hospedarte ahí en Titán. Llama al 2966-530706. Ahí podés elegir entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien una de las 17 habitaciones compartidas. Así que llama y busca tu lugarcito ahí en Titán. O en las cabañas del Titán también es otra alternativa. Como vamos a hacer nosotros. Tal cual. Vamos a ir a Calafate, el 15 de octubre, encima fue fin de semana XXL. No me preguntes por qué, pero el viernes es feriado puente. Viernes 13, feriado puente. Hablamos de octubre, no pienses que viene. No me confunda la gente, Brian. Viernes 13 de octubre, feriado puente. Después tenés sábado, domingo, o sea, 14 y 15. Y el 16 se celebra el del 12 de octubre, que es el Día de la Diversidad Cultural. Exacto, ¿verdad? ex raza. Tal cual, el 16. O sea que ahí tenés viernes, sábado, domingo y lunes para fin de semana largo. O sea, ideal para ir a Calafate a ver el turismo nacional. ¿Me invitan a Titán? Vamos, sí, vamos, no hay ningún problema. Me parece que vamos a ir a las cabañas. Sí. Sobra un lugarcito, así que hasta ahora somos 4. ¿Paso por su hijo?
No, Juan Cruz viene de ver el primero que confirmó. Bueno, y agradecemos también a IB Servicios, realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, trampas de luz atrapamoscas, fumigación de cucarachas, ácaros, chinches, adaptándose a cada necesidad del cliente y según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. También IB Servicios limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red, realizándolo con productos aprobados por la ADMAT. Realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales con productos aprobados para la cadena alimenticia, con maquinaria desengrasante y desinfectante. Asegura un ambiente laboral sano, asesorando en buenas prácticas de higiene, salubridad, el cuidado y manipulación de los alimentos. Se llama al 2966 219109 o 2966 414112. IB Servicios. Gracias. Muy bien, ahí está el agradecimiento a ellos y a todos nuestros auspiciantes. Estaba mirando algunas fotos, esto que decías del Calafate, que lo había anunciado el intendente Belloni, que se viene la carrera para octubre y también habían dicho el TC para el inicio de la competencia del año 2024. Pero estaba mirando en su página de Face, que estuvo el fin de semana aquí en Río Gallegos. Estuvo recorriendo, sí, estuvo recorriendo, estaba viendo algunas fotos, anduvo por la zona de calle Los Inmigrantes, Bécar, la verdad que bastante militancia se puede ver en las imágenes, en las fotos, bueno, y algunas caras conocidas también, lo veíamos a Daniel Murgia, sí, está en Nuevo Día también toda la cobertura respecto de la presencia del intendente de Calafate, pero en su rol de candidato, candidato Bien. a gobernador de cara a las próximas elecciones que tenemos el 13 de agosto. Bien, lo habíamos invitado y lo queríamos entrevistar, pero bueno, nos clavó el visto. Sí, lástima que no responde en el teléfono. Qué costumbre, ¿no? Ujú. No solamente Belloni, en este caso nos sucedió esto, sino distintos candidatos. Bueno, Claudio Vidal es un fiel exponente de esto. Hace varias semanas que estamos tratando de comunicarnos. Te leen, pero no Claro. tienen ni siquiera la delicadeza de decirte no, Claro, no sí, gracias, sí. sí gracias, el mes que viene, no sé. puedo. Mentime si querés, decime que tenés Claro, la pero agenda, pero responder, respondeme, no me dejes. responder, Porque, ¿qué responder. pasa? Uno, a ver, más nosotros que tenemos únicamente 1 hora de programa, tenemos limitada la cantidad de entrevistados, Totalmente, ¿no? claro. Entonces, bueno, quedamos esperando una respuesta, porque si invitamos a alguien a hablar, una entrevista son 15 minutos al menos, y más si hablamos con Belloni. Entonces, bueno, respondeme si podés o si no podés, y si no, busco otro, no hay problema, pero confirmame al menos. Claro, porque Nada. ¿qué sucede? Por ahí hay gente que nos contesta a la hora o a las 2 horas, y nosotros hasta que no tengamos ese sí o ese no, No podemos avanzar en otro, claro. claro, porque después no nos da, aunque nos pasemos siempre de nuestra hora de programa, materialmente no lo podemos organizar. Es sinceramente, Sí. seriamente una complicación. Pero además, fundamentalmente, es una falta de respeto, porque pero se ve que nosotros no estamos le... poniendo a disposición también Claro, minutos, que claro. para nosotros son oro, minutos del programa, Claro. ¿no? Se ve que no le interesa, porque ayer le mandé 6:30 de la tarde,
Literal, o sea, me vio, ¿viste? Dos tildes azules. Sí, Lo sí, digo sí. por Beloni, porque pasó ayer, pero habitualmente pasa con otros. De última, sacale la tilde azulcita, cosa que a vos te No, quede la no, duda, ¿me pero leyó o no me leyó? No, te leen, digo, le pido que no, me está confirme si perfecto que puede. lo lea y está perfecto que no le interese. No, nadie está Obviamente. cuestionando eso, le No, puede no interesar tranquilamente. A lo que voy es que no cuesta nada responder. No, gracias, no me interesa, claro. o no comunicate con fulanito si tenés un agente de prensa. Cualquier respuesta es válida, Pero pero necesitamos respondela. que se responda. Claro. Exactamente. Esto es para Belloni, para Vidal y para cualquier otro que tiene estas formas, que realmente no, me parece que no te quita ni te da nada. O sea, te da así un poco de don de gente y de respetar también el interés y el tiempo del Sí, otro. sí, lo de Vidal también. Exactamente lo mismo. No queremos personalizarlo. Así como lo hicimos de Beloni, también lo hicimos de Vidal, Claro, como estás sí, diciendo sí, vos. sí, sí, sí. Pero nada, contestame. Mentime en todo caso, pero Ujú, dame una respuesta. claro. Hoy, por supuesto que a las 7:45 le volví a mandar mensaje. Intendente, sigue el espacio disponible, si quiere, pero hasta que te responda algo, ¿viste? Mandame un ok o lo que quiera, Ujú, pero respondeme. Eso claro, no se claro, hace. claro, Imagínate si no te responde ahora, porque después vienen eso, otras claro. conjeturas. Si no te responde ahora que es candidato, Sí, 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 imagínate sí, cuando sí. llegue a ser gobernador. Si llega a ser gobernador, ¿qué posibilidades de concretar una entrevista tendríamos? Bueno, y hablando de Calafate, pero desde Son otro actitudes, perdón, son lugar. actitudes que igual hacen a una persona. Sí, Igual totalmente, hacen a una persona. ¿No? totalmente. Bueno, les decía, hoy a la tarde, hoy lunes 3 de julio, a las 6 de la tarde, en el Hotel Patagonia, hablando de Calafate, de aquí de la ciudad de Río Gallegos, se va a realizar el lanzamiento y la presentación de la temporada turística invierno 2023 de la villa turística por excelencia que tiene la provincia de Santa Cruz. Ujú. Por supuesto, hablamos de invierno en el Calafate. Bueno, Así que van a estar, obviamente, estará el intendente de la ciudad, entendemos el intendente de Calafate. Vienen funcionarios también de allí, de esa ciudad, hasta aquí a Río Gallegos, así que a las 6 de la tarde en el Hotel Patagonia se va a hacer este lanzamiento y esta actividad de promoción. bien, uno de los temas destacados a nivel nacional, sí, mientras vamos llamando a Ya está. ¿ya está en el Sí, teléfono? ya está. Bueno, Sí, sí, bueno. sí. Después Tiraron avanzo el con esto. título, el No, título. iba a recordar quién es Marcelo Orrego, el abogado que venció en San Juan y terminó con 20 años de hegemonía peronista, pero lo dejamos para después. Dale, dale. Vamos ahora a cumplir con una nota que nosotros teníamos pautada el día viernes Ujú. y por una cuestión de tiempo y además fundamentalmente, o sea, el tiempo se nos fue ¿por qué? Por el accidente que tuvo o este incidente vial que tuvo en la ruta parte del equipo de campaña del intendente de Río Gallegos y candidato a gobernador Pablo Grasso. Vamos a estar hablando también de la salud de Ariel Guerrero en un ratito nada más, pero esto nos consumió gran parte del programa y por eso le pedimos disculpas a Pilar Carrasco. Ella es enfermera Bien. del hospital de la localidad de Gobernador Gregores, que están pasando un momento complicado y para saber qué es lo que sucede, estamos en comunicación con ella por línea Bien, telefónica. y la estamos saludando. Pilar, buen día, ¿cómo estás? Karina Taberne, Claudio Lobos de acá de Radio Nuevo te saludan. ¿Cómo está Gregores? Buen día. Buen día, hola Claudio, hola Karina. Acá estamos con un poquito de viento. Ujú. Un saludo a toda nuestra Santa Cruz querida. Y bueno, sí, lamentablemente comunicándonos por esto que nos está aconteciendo acá en nuestra querida localidad de Gobernador Gregores, unos tristes momentos estamos viviendo en el hospital con un reclamo genuino, ya que ya hace unos cuantos días que estamos reclamando algunos ítems muy importantes que son para nosotros, para la atención primaria, que solamente estamos pidiendo en el hospital. Y bueno, acá gracias por la comunicación. Contanos un poco más en detalle
¿Cuál es el cuadro de situación y qué los ha llevado a movilizar y a visibilizar Claro. el momento que están La atravesando? semana pasada cumplieron con 48 horas de paro, jueves y viernes, ¿no? Sí, la semana pasada, mira, yo te cuento un poquito, si bien esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo, estamos haciendo reclamos, en realidad hace muchos años, por eso siempre digo que no es por alguien en particular que estamos reclamando, sino basta solamente con recorrer los pasillos de nuestro hospital para ver dónde hemos estado, dónde estamos trabajando y la decadencia que estamos teniendo. Pero principalmente esto surgió porque, bueno, ya no, viste, cuando ya rebalsó el vaso, como quien diría, y ya el trabajar sin luz y sin calefacción en un lugar tan importante como un hospital es imposible. Entonces, lamentablemente también llegamos a esto porque cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. Yo hace más de 10 años estoy trabajando en el hospital y es la primera vez que me movilizo de esta manera. No porque no haya hablado, no porque no hayamos presentado nota, sino porque lamentablemente somos muy pacíficos, muy, muy tranquilos y creemos que de pronto en algún momento las soluciones van a llegar. No fue este el caso. Estuvieron mucho tiempo trabajando sin gas, sin luz, y yo el otro día contaba en Radio Nacional, acá uno de los medios que se acercó a hacerle una nota, el único en nuestra localidad, lamentablemente estamos en un tiempo de política y a veces es muy difícil con estas cuestiones salir como para que la sociedad o para que la comunidad vea lo que estamos aconteciendo. Claro. Nosotros solamente estamos pidiendo que el hospital nos garantice la luz, la calefacción, que hay calderas rotas y ponerle la semana pasada, la semana pasada, te estoy hablando del día de ayer que estuve de guardia, tuvimos que llamar nuevamente a las personas de mantenimiento porque bueno, se reventó uno de los calefactores, radiadores sería, yo la verdad que no entiendo mucho del tema, pero porque se estaba mojando toda la pared, es porque todo está sobrecargado. Claro. También el día de ayer en el OFI de enfermería, que no tenemos OFI de enfermería, estamos en una habitación en el hospital, lavé 2 tazas y empezó a salir, que tengo un video, empezó a salir agua por todos lados, se inundó el OFI de enfermería donde estábamos haciendo medicación y lamentablemente seguimos con estas situaciones y la verdad, bueno, por eso seguimos con paro. Hoy lunes, mañana martes y hasta el viernes un paro de 72 horas estando ahí reclamando y bueno, esperando que las personas también se movilicen porque, como yo digo, esto no es solamente algo que nos acontece a nosotros, sino a toda la comunidad, ya que es el único hospital del gobernador Gregores. Claro. La verdad es que no se me ocurre ninguna pregunta en el sentido de que me quedo paralizada porque está pidiendo, en este caso Pilar, que es enfermera, trabajadora del hospital, que le garanticen el servicio de luz y gas. Lo básico, o sea... ¿Cómo van a pedir eso? Otra cosa, mira, el tema de la luz, estos días si vos entras al hospital hay luz, ponele, pero bueno, no se te ocurra instalar nada eléctrico, como una pava eléctrica en algunas habitaciones, se corta. O, ¿me entendés lo que te quiero decir? Claro. Si vos entras al hospital hay luz, pero no hagamos nada que no sea, no sé, no enchufes alguna cosa en algunas habitaciones específicas. El otro día había una persona internada y bueno, el calomentor que estaba ahí encendido porque hacía mucho frío, gracias a Dios estos días, más allá de 2 días que hubieron 4 bajo cero, estos días han sido bastante generosos y no hay tanto frío, eso es muy bueno. Ya con frazada, más o menos los pacientes que están internados se pueden manejar, pero el otro día realmente hacía mucho frío, ese día que estábamos reclamando afuera, y bueno, se prendió fuego un calomentor, no aguantó calculo que yo no entiendo mucho de eso, pero bueno, la cosa que se prendió fuego. Y también quería que sepas que el día viernes los directivos del hospital
bueno, nos llamaron y tenían una propuesta Sí. para que, bueno, ellos nos dijeron que, bueno, iba a haber la paga también de viáticos y otros ítems que también estaban en los ítems que estamos pidiendo para que se regularice los pagos, ¿sí? Los pagos fueron algunos de los pagos, realmente todavía estamos viendo qué pagos, pero bueno, algunos de los pagos fueron efectivos. ¿De qué Nosotros tipo de en la pagos asamblea, te referís, Pilar? ¿Qué, ¿Qué les debían? ¿El claro, concepto pagos de a qué? ustedes, pagos de servicios? no, pagos de viáticos Ajá, y pagos de módulos, de módulos, viajes. claro, Está bien. Yo te recuerdo que estamos en módulos del 2022, claro. los pagos. Ah, vos, 2022. A ver, Módulos del módulo se le 2022. llama al servicio de traslado en ambulancia. Esto lo aprendimos a partir Sí, de totalmente. lo aprendimos a partir de El un reclamo servicio de también traslado de de ambulancia. claro. Sí, y también, bueno, de viáticos, de módulos y el arancel que se adeudaba. Ujú. Algunas cosas, como te digo, fueron efectivas, ya se pagaron el día viernes y bueno, se llevó, ellos querían que, bueno, que podamos parar el tema del paro y de los reclamos. Bueno, en la asamblea se decidió que en forma casi unánime el rechazo de la misma propuesta, Ujú. ya que ellos también pedían de que el mes que viene, el otro mes, nadie habló tampoco del tema de la calefacción, nadie habló, viste, son muchas cosas que quedaron colgadas. Claro. Y yo me parece que llegamos a este punto por no tener respuestas, ¿va? Claro. Porque siempre hay mucha zaraza y es difícil creer, confiar cuando uno llega a esta instancia, Claro. ¿entendés? Las falencias Así que- con el gas, contanos en detalle un poquitito más. ¿Hay una parte del hospital que no tiene gas, que no tiene calefacción, o es todo el hospital de Gregores? Mira, no, en realidad hay un sector que todavía no se habilita, que sería muy bueno que se habilite, que hace Ujú. mucho tiempo está ahí, y bueno, yo calculo que ahora, en estas fechas tan importantes, en algún momento alguien importante va a venir a habilitarlo. Claro, en campaña. Pero, Claro. Claro. pero nosotros estamos en el sector del hospital, el que siempre estuvo, el sector viejo del hospital, Ujú. y mira, hay muchas cosas que uno no sabe, porque es como que muy secreto, pero bueno, uno va indagando y hay unas 4 calderas en el hospital, y las cuales 2 no están funcionando, que sería algo para solucionar y arreglar. Entonces, es como todo, va, si hay 2 para todo el hospital, para llegar a calefaccionar todo el hospital, 4 calderas, es por algo. Entonces, no da abasto las 2 que están funcionando. Y bueno, y hay días que habitualmente nosotros estamos con camperas trabajando, habitualmente nosotros estamos con camperas. Es más, nosotros ya nos acostumbramos a estar con camperas trabajando en todos los sectores. Yo le decía que no es una cuestión de ahora, por eso te digo que no somos totalmente responsables todos nosotros, ¿entendés? Y aún ahora, en este momento, muchas personas todavía no se dan cuenta que somos responsables, Claro. por ende siguen trabajando como si nada, ¿viste? Somos responsables por ahí los es santacruceños difícil. por naturalizar lo que está mal. Esta es una característica de los Totalmente. santacruceños, sí. Totalmente, y la verdad que a mí me cuesta mucho porque es la primera vez que estoy en este tipo de luchas, si bien Claro. ya he estado acompañando, pero me cuesta mucho. Yo siempre digo, hace mucho tiempo se erradicó esto de tener una libertad y poder hablar, y aún hay mucha gente que depende de otra persona para hacerlo. Claro. Y la verdad que a mí me cuesta un montón esto entender, ¿viste? Sí, 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 Porque sí. las cosas están mal y aún así decimos, Claro. no importa, va, Claro. nunca va a cambiar. Y en realidad no, tiene que cambiar. Por lo menos estas situaciones que son importantes para una comunidad. Claro. Como yo digo, acá no hay otro servicio, no hay otro hospital, no hay otro centro de salud. Es muy importante que nuestro hospital, sea quien sea, va, cualquier persona de esta localidad, en este momento donde yo te estoy hablando, pueda llegar a tener un infarto, un accidente,
o cualquier otra situación, va a ir a recurrir al hospital distrital de Gobernador Gregorio, no va a salir ni a Piedrabuena, no va a alcanzar a ir a Gallegos, por más que tenga un avión, ¿entendés? No va a salir de acá, va a tener que recurrir al hospital distrital de Gobernador Gregorio. Entonces, esto es sumamente importante. A todos nos toca, ¿entendés? Muy claro, cerca. por supuesto. Y ni hablar de la falta de profesionales, pero bueno, ese es otro tema. Sí. Estamos en esto y la verdad es que uno naturaliza, como vos insistís, tantas cuestiones que llama la atención que no esté movilizada toda la comunidad de Gobernador Gregores, porque como bien lo explica Pilar, no hay otras alternativas en cuanto a centros de atención médica allí en el corazón de la provincia de Santa Cruz. Entonces es urgente y ni hablar necesario que esto se solucione. Pilar, ¿cómo está afectando este paro ya determinado para hoy, mañana y el miércoles allí en el hospital? ¿Mantienen guardias mínimas? Porque también es muy delicado, muy sensible parar en un hospital. ¿Cómo tienen contemplado mantener las guardias mínimas? Eso lo hemos evaluado mucho y obviamente, como vos decís, estamos trabajando con personas, con seres humanos y no, ya están viviendo muchas carencias estas personas como para que nosotros tengamos también hacerle otras carencias. Se va a asegurar, se va a garantizar la atención mínima en el hospital. De pronto yo hoy quiero ir a hacer una consulta porque no sé, cualquier cosa sencilla, no podría ir porque pero sí a la guardia del hospital. También hay otros compañeros, otras personas como médicos que estuvimos hablando ayer que van a atender, y porque ya tienen turno, y estamos en invierno, hay muchas personas que están pasando cuadros gripales y demás, sobre todo la tercera edad, y ayer me explicaba justamente uno de los médicos que realmente tenía la necesidad de atender, pero y después de la atención se iba a sumar a esta lucha, ¿no es cierto? Y las personas que, accidente, olvídate, eso sí siempre va a estar, no piense la persona que van a estar enfermos, descompuestos o con alguna situación y no van a poder ir al hospital. Sí va a haber atención en el hospital, sí va a haber atención, siempre va a haber un enfermero, un médico que lo va a estar atendiendo. Perfecto. Lástima que también de parte de las autoridades, de los responsables, esto lo digo yo, Pilar, muchas veces especulan con este tipo de situación, ¿no? Porque la atención se va a garantizar, siempre va a haber atención de las guardias mínimas, de las urgencias o las emergencias que eventualmente salgan, y muchas veces utilizan también esa voluntad y ese compromiso de trabajo para ir dilatando la resolución de los conflictos. Pero es lo que tenemos, lamentablemente. Hace muchos años soy enfermera, es la primera vez que hago paro, es la primera vez, no porque no me haya adherido a las luchas, sino porque entiendo que lo que vos decís, si yo no hubiera tenido compromiso, si realmente no amaría esta profesión, no lo hubiera estudiado. Entonces, también se juega mucho con eso. Pero en esta instancia que estamos pidiendo solamente garantizar una atención óptima para el paciente, que el paciente llegue en una cirugía, después de una cirugía, de poder salir de un posquirúrgico y no se agarre una neumonía porque está la habitación sin calefacción, ¿entendés? No estamos pidiendo nada raro. Ni siquiera nosotros, porque de última nos ponemos guantes y una campera. Mira, yo te voy a relatar, si me dejas un ratito más, una situación que vivimos hace una semana atrás en el hospital, en la guardia del hospital. Llegó un paciente que había convulsionado y estaba a punto nuevamente de convulsionar y no había luz, eran las 10 de la mañana y en el sector de guardia no hay luz externa, no hay una ventana de afuera que pueda iluminar. Increíble. Estaba totalmente oscura, entonces mi compañero, yo estábamos con la luz del teléfono y una de mis compañeras, Florencia, estaba canalizando al paciente. No. ¿Me entendés? En esa situación no estamos
yo te hablo así y la verdad que es grave, va. Es Como te gravísimo. digo, nosotros normalizamos Ujú. o hacemos como que sí, las sí. cosas son normales y Claro. están bien, y en realidad no es así, no es Totalmente. así. Esto es muy grave a lo que hemos llegado. Los directivos Totalmente. del hospital no desconocen esta situación, ¿no? Lo que pasa es que tampoco deben No, tener... esto es años. Claro. Ellos también, muchas veces yo he visto a los directivos con campera, está frío, está frío. Nosotros el año pasado yo estuve en el sector de vacunación, que es uno de los sectores activos en el hospital, que este mes también tengo guardias en vacunación, aproximadamente unas 5 o 6 guardias. Y el año pasado estuve como 2 meses en vacunación. Vos no sabés lo que era ir a vacunación, ponerse 2 pantalones, Una ir con heladera. guantes. Sí, sí, Yo, el día viernes estuve en el sector de vacunación, había 2 compañeras, la enfermera y la que estaba ahí cargando, que también tiene que ver agente sanitario, y no podían, ni siquiera habían empezado a teclear con el tema de empezar a trabajar, porque realmente hacía mucho frío ahí adentro y no había forma de calentarlo. Tremendo. Y en esa situación estamos hace años, ellas reclamaron infinidades de veces y me consta que reclamaron siempre, pero bueno, es lo mismo de siempre. Es Y en esas tremendo. condiciones están trabajando. Vos sabés que estábamos escuchándote atentamente y nos escribe una fiel oyente que también es trabajadora de salud, Mariela, y nos dice, fuerza Gregores, escuchando a la compañera, salud se tiene que levantar alguna vez, es una vergüenza lo que cuenta, porque naturalizamos, ella también se involucra ahí, la desidia institucional. Estoy indignada con todo lo que pasa en la salud pública de esta provincia. Se abusan porque siempre seguimos. Claro. Esto es lo que especulan con eso, recién tiran de la soga, mencionaba. porque sí, sí. Es Y ahora increíble. seguramente, especulan con eso, y ahora seguramente van a decir que está politizado, que es una medida que enmarcada en todo este contexto de candidaturas y demás. Bueno, pero por eso digo, es importante que no desconozcan esta situación. no, claro, Lo- no lo- creo que la desconozcan, para nada, para nada. Bueno. Pilar, Sí, no, también eso, viste, el tema bueno, que justamente en este tiempo donde estamos, justo se cortó ahora la luz, porque si hubiera sido en otro momento hubiéramos salido en otro momento, sí, pero sí, bueno, yo pienso que ya pasó mucha agua bajo el puente claro. y era necesario esto, y aparte como yo le dije a los compañeros y bueno, ellos, porque no fui yo, sino algunos se movilizaron y fueron a este gremio de ATE para que nos acompañe, porque hemos peleado, hemos golpeado muchas puertas y viste cuando, yo esto lo voy a decir en forma personal, yo la verdad que yo pensé que solamente con decir la verdad y hacer las cosas bien íbamos a lograr muchas más cosas. Indudablemente no. No funciona Me di así. cuenta que justamente diciendo la verdad y haciendo las cosas bien, también se te cierran muchas puertas. Y aunque vos no creas, yo nunca hice este tipo de reclamos, pero bueno, creo que, como te decía antes, no... este es como una punta de flecha, ¿no? Tenemos que empezar y ojalá lo poco y lo mucho que logremos sea para mejor de toda la comunidad. Claro, hay un reclamo también parecido con choferes de ambulancia de Perito, también hace tiempo que vienen reclamando esta deuda del pago de módulos. Así que es cuestión de ponerse en contacto, porque esto que vos me estás comentando seguramente pasa en varios lugares en otras localidades de la provincia. Pilar, te agradecemos mucho todo este tiempo que nos has dado y bueno, quedamos en contacto. Dale, muchísimas gracias por esta comunicación y por poder llegar con este reclamo a toda la provincia para que podamos ser escuchados. Vamos a seguir en contacto, Pilar. Gracias, muchísimas gracias. Ahí hablábamos con Pilar Carrasco, enfermera, hace más de 10 años que trabaja allí en el hospital de la localidad de Gobernador Gregores. Y este es el cuadro de situación, el panorama. Bien, y yo paralelamente recibía también información de Perito, viste que no me pude conectar con FM Activa de Perito. Hay problemas con el abastecimiento de luz en la localidad. Bueno. No hay luz aún, me dicen, yo pregunté si era en todo el pueblo,
primero se cortó en un sector, después en otro, Sí. después fue general y recién volvió en un sector. Ajá. Dice, bueno, hay sectores del pueblo, ¿viste? Dividido Ujú. en dos sectores. Sí. Bueno, van a quemar todo, me están diciendo. Ah, claro. Y si, viste, pasa cuando largan la luz, cuando cortan, cuando vuelve, que el voltaje es más. Así que bueno, Perito Moreno sin luz en la mañana de este lunes 3 de julio. Bueno. Gregores sin gas y sin luz en el hospital, al menos un sector, falta de Ujú. mantenimiento. Bueno, si querés, sigo en esa tesitura, en esa línea. No digo, y Santa Cruz 2023, ¿no? Ujú. Santa Sí, sí, Cruz sí, sí, año sí. 2023, fíjate, problemas históricos de nuestra provincia que, nada, que sigue todo tal cual y pasan candidatos y pasan funcionarios y los problemas siguen siendo los mismos Los de antaño. mismos, exactamente. Bueno, a propósito de toda esta situación, vamos a recordar que sesionó el Congreso Provincial de ADOSAC, y esto cómo lo vamos a enlazar, por los problemas también que hay en la escuela, en las distintas escuelas, en los distintos edificios. Pero ahí viene esta conexión. Primero les vamos a decir que sesionó el Congreso de la ADOSAC, hubo asambleas locales primero también, y hoy lunes, el martes mañana, el miércoles 5 y el viernes 7 de julio hay paro docente en la provincia de Santa Cruz. Lunes, hoy, martes, miércoles y Y viernes. el jueves, porque Paro. Exigen, bueno, y ahí están las exigencias o los reclamos que lleva adelante ADOSAC. Toda la semana menos el Menos jueves. el jueves, exactamente. Bien. A raíz de esta situación y de otra situación que también involucra a docentes, hay un fuerte enojo, preocupación. Bueno, podemos ponerle muchos calificativos que estuvieron reflejados también en el Congreso Docente que llevó adelante el fin de semana la Asociación Docentes de Santa Cruz. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que hace unos días hablábamos de este pedido que hizo un fiscal subrogante al tribunal oral, a la Cámara Oral Criminal de aquí de la ciudad de Río Gallegos, respecto de lo que fue esa noche del año 2017 en la residencia donde estaba la gobernadora Alicia Kirchner y estaba Cristina Fernández de Kirchner? Así es. Hubo denuncias a 4 personas, de los cuales 2 son docentes, si no recuerdo mal, y esta situación, bueno, los procesaron y demás, estaban involucrados en esto y que tenía una carátula de violación de domicilio. ¿Te acordás? Sí. Bueno. Hablamos la semana pasada, o la anterior, fue cuando hubo el pedido del fiscal de llevarla a femicidio, ¿no? Hablamos con Gabriela Anse al respecto. Exactamente, y hubo un pedido, a esto iba del fiscal, de cambiarle esa carátula de violación de domicilio por intento de femicidio, en el caso de los 3 varones involucrados, y intento de homicidio en el caso de Gabriela Anse. Creo que homicidio calificado. Exacto, que es la única mujer, digamos, que está involucrada en la causa de violación de domicilio. Bueno, que hubo una respuesta desde el Tribunal Oral de aquí de la ciudad de Río Gallegos, puntualmente una respuesta del doctor Joaquín Cabral, donde palabras más, palabras menos, lo mandaba al fiscal a estudiar, porque decía que era prácticamente una aberración lo que estaba solicitando. ¿Qué sucede? El viernes nos enteramos en las últimas horas que los otros 2 vocales que componen ese tribunal... Junto con Cabral. No, el tribunal está compuesto por 3 tribunal, ¿no? Bien, sí. Cabral ya había emitido su opinión en una nota Cabral que él, es uno de los 3. Claro, en una nota que él firmó. Ahora, los otros 2 integrantes del tribunal, que son la doctora Alejandra Vila y el doctor Jorge Yance, sí habrían hecho lugar
a la solicitud del fiscal, Bien, bien. de este fiscal subrogante, que es Federico Heinz, si no recuerdo mal, de cambiar pero esto no significa, o sea, significa cambiar la causa, pero comenzar como, cambiar la carátula, pero comenzar prácticamente una nueva causa, porque se los está acusando de otra cosa, De se los intento va a de tener, femicidio calificado, tal cual. y de homicidio Es a Gabriela, gravísimo, ¿no? claro. A ver, y Van a si tener vamos a una que, causa de una intromisión en un domicilio, algo así, a femicidio hay un abismo. hay un abismo, exactamente. El tema es que esto podría volver, como a decirte, a foja cero, podrían volver a declarar y podrían hasta quedar detenidos. Pueden pedir preventiva y quedar detenidos hasta que inicie el juicio. Evidentemente es muy clara, al menos desde mi visión, la intencionalidad política que hay de avanzar en este sentido. Hay una decisión política que quieren meter presos a estas 4 personas. Claro. A Gabriela Anse, que es una de las involucradas, a Juan Manuel Valentín, que es docente y militante del Partido Obrero, al profesor Diego Barrio Nuevo, que formó parte de la conducción de ADOSAC, está jubilado actualmente, y a Guasquín, Claudio Guasquín, que son ellos los 4 involucrados. Yo agregaría un dato más. Juan Manuel Valentín es candidato a gobernador por el Partido Obrero, o sea, por También. la izquierda en Santa Cruz. Ujú, No es un dato menor. ujú. No es un dato menor que quieran cambiar la carátula en este contexto político. Tal cual. Juli. Le dicen A en ver, otro lado. ¿Cómo, Juli? Proscripción le dicen en otro lado a otras Sí. personas. Sí. Tal cual. Bueno, en todo este contexto sesionó el Congreso de ADOSAC, que siempre mantuvo vivo este reclamo por el desprocesamiento de los trabajadores, y a raíz de esta noticia que conocíamos a finales de la semana pasada, el viernes por la tarde, se ha convocado hoy también a una conferencia de prensa que va a tener lugar al mediodía Bien. en la sede de ADOSAC provincial, Bien. hoy a las 12. Bien. ¿Mm? Y lo otro que iba a mencionar respecto del estado de las escuelas, antes que vos me cuentes esto, lo tenía acá guardado, de las escuelas deluxe de la provincia de Santa Cruz. Eso quería mencionar algunas cuestiones. Las Mirá, escuelas tope de gama, como sí, los deluxe, mirá, ¿viste? nos mandaron a algunos padres, madres y más, nos mandaron mensajes que habían recibido, ¿no? Como buenos padres y madres de niños en escuelas públicas de aquí de la ciudad de Río Gallegos. Uno dice: buenas noches, disculpen día y hora del mensaje, porque fue anoche tarde, ¿no? Ujú. Solo para avisar que mañana, primero A, segundo A y segundo B no tendrán actividad debido a la falta de calefacción. Los docentes que no adhieren a las medidas de fuerza cumplen su horario en la institución. Saludos, equipo de gestión. Esto ¿Eso es en qué del escuela? CEPES número 36. Ujú. De la escuela 36. Ese es uno de los mensajes. No hay calefacción, pero los docentes tienen que ir a cumplir. Así que ¿no? llévense el térmico. ¿no? Claro, exactamente, Por lo menos exactamente. están avisando, bueno, van a tener que venir así. Va a estar frío, pónganse el térmico. Exacto. Bueno, después otro mensaje nos Ujú. llegó De también. otra escuela. De otra escuela. Escuela provincial, mira, te lo comparto. Escuela Yes. provincial, igual lo tenemos ahí en el de la otra gestión. En contenido. De la Escuela Provincial Primaria número 71. ¿Cuál es esa? Pioneros de Santa Cruz. Esa es donde donde funcionaba el Guatemala, ¿verdad? Es el mismo edificio, creo. Sí. 71, puede ser. Sí, sí, ahí es ahí. Sí, 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 es ahí, sí. 71. Bueno, escucha. Atención familias. 3 del 7 de 23, o sea, hoy. Hoy. ¿no? Bueno, Ujú. dice: querida familia, se les comunica que por razones edilicias, Ujú. o sea, el supuesto debe ser escape de gas que fue producto de una maniobra intencional que nos Ujú. contaban,
Bueno, Sí, escuché la nota que eh, le hacías que salió una señora y te explicó. sí, que había Sabotaje, sido un dijo. sabotaje. Bueno, se les comunica que por razones edilicia, les faltó la S, surgidas en nuestra escuela, el personal correspondiente se encuentra trabajando para una pronta Qué solución, bien, che. con el objetivo de garantizar el servicio educativo de nuestros niños y hasta que el edificio escolar se encuentre en condiciones Ujú. para retomar nuestra actividad en la escuela. El día de mañana, 3 del 7, tendrán actividades en la institución indicadas los siguientes grados. A ver, aquí, ¿quién tiene suerte de tener clases hoy en la escuela número 71 de Río Gallegos? Además los repartieron a los chicos Ya. en distintas escuelas. Por Algunos, sí. ejemplo, A ver, estamos hablando de los chicos de Guatemala. A ver, EPP número 46, que queda en Jaramillo 620, ¿no? Bueno, ahí va a ir, tienen que ir a partir de las 13:30 horas, primero A, ujú. primero Los B, chicos de ahí los derivaron a otros establecimientos educativos. claro, primero A, primero B, Sí. segundo B, tercero B, tienen que ir a la EPP 46 a las 13:30 horas, que Bien. está ubicada en Jaramillo 620. Ujú. Bueno, eso en esos grados. En una escuela, dice. Claro. Ahora, otro grupo va a ir a la escuela número 38, Ujú. Cañadón Seco al 400, ¿sí? Allá en el barrio APAP. Ahí tienen que ir cuarto A, cuarto B, quinto A, quinto B, sexto A. Listo. Ellos tienen que ir a la 38. Bien. ¿Sí? Y tienen además distintos horarios de salida. No lo digo porque si ustedes nos están escuchando, es muy complicado seguir el ritmo. Después, si tienen clase o no, es otro tema. Claro, bueno, tienen que ir ahí, a esos colegios. Digo por el paro docente, ¿no? Claro. Y después, por ejemplo, a la EPP 55, que está en la Perón, en la avenida Perón al 400, ahí tienen que ir otros cursos. Por ejemplo, para inglés, séptimo A las 4:30 de la tarde. Increíble. Bueno, y así los van repartiendo. Qué increíble. Bueno, habían dicho, se ve que lo habían adjudicado un acto de sabotaje. Sí. Gravísima la denuncia que hizo su señora, que era la directora De nivel primario. ¿De nivel primario o nivel secundario? Creo. De nivel secundario, nivel perdón. secundario, Sí, de creo que dijo, secundario. sí. Sí. Adjudicándole esa falla en el sistema de calefacción Sí. a un sabotaje. Ujú. Imagino que lo habrá denunciado y que ya estarán investigando de quién se trató. Claro. E incluso no debe obviamente. estar muy difícil de identificar al autor o a los autores, porque dijo que habían únicamente 2 personas que tenían acceso Llave. a ese sector, que tenían llave en ese sector. Ujú, tal cual. Bueno, tal cual. imagino que ya se estará investigando, ¿no? No creo, no quiero pensar que haya sido una excusa tirada así. Sería por demás irresponsable, ¿no? Olvídate, claro. Bueno, Bueno. esto les queríamos contar respecto de la Mm. escuela 36 y de la escuela 71 que reparte a los chicos en diferentes otros establecimientos educativos. Bien, las 9 de la mañana con 5 minutos en la República Argentina. Ahí se ve que llegó la luz a Perito, porque ahí nos están escuchando. Pues está lloviendo en Perito. El sábado también, dice, tuvimos problemas con el suministro de energía eléctrica en Perito Moreno. Bien, vamos a actualizar la información. Eso que quedó pendiente, mientras les decimos a nuestros compañeros de Arriba del Día que los estamos esperando aquí en la mesa. Bien, Juntos por el Cambio ganó las elecciones en San Juan y terminó con 20 años de hegemonía peronista. Hay escrutadas un 98,8% de las mesas. Votos totales 427.790. Votos en blanco, bajísimo, mira, A ver. el nivel de votos en blanco, Qué bueno. 2.800 Ujú. votos en blanco, de 427.000 votos en total. 2.000 votos en blanco es un índice muy bajo, ¿no? Bien, ganó Juntos por el Cambio, o Unidos por San Juan, como es el nombre del lema, allí en esa provincia, obtiene el 51,1% de los votos. Ujú. Estos se resumen en
218.807 votos, Sí. seguido por Frente San Juan por Todos, o sea, el peronismo. Ujú. En este lema estaba José Gioja y Rubén Uñac. Juntos llegaron al 44,2% de los votos, o sea, 189.362 votos. Y más atrás quedó el Frente Desarrollo y Libertad. Entonces son los libertarios, ¿no? Que obtiene solamente el 1% de los votos Sí. en San Juan. El 1% de los votos. Ujú. Y dentro del espacio del lema ganador, quien se llevó la gran mayoría de los votos fue Marcelo Orrego, ¿no? Con 211.150 votos hasta este momento. Ahora, ¿quién es Marcelo Orrego? El abogado que venció en San Juan y terminó con 20 años de hegemonía peronista. El dirigente opositor, quien compitió en uno de los sublemas de Juntos por el Cambio, se impuso por casi el 50% de los votos. Marcelo Orrego dio este domingo el batacazo y compitiendo en uno de los sublemas de Juntos por el Cambio fue electo gobernador de San Juan, cortando con 20 años de hegemonía peronista en la provincia. Obtuvo casi el 50% de los votos, o sea, casi 100.000 más que José Luis Gioja, y triplicó en sufragios a Rubén Uñac, Ujú. que era el otro postulante del Frente San Juan de Todos. Claro. Nació el 29 de enero de 1975 en Salta Lucía, municipio que administró como intendente entre el 2011 y el 2019. Humberto Marcelo Orrego llegó a estas elecciones siendo diputado nacional, Ujú. abogado laboralista y penalista, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2001, es también referente del Partido Producción y Trabajo. Ni bien se recibió, trabajó primero como asesor de Roberto Basualdo en la Cámara de Diputados de la Nación y luego como jefe de asesores del actual senador nacional de Juntos por el Cambio hasta 2005. De hecho, Basualdo fue uno de los primeros en felicitar este domingo a Orrego y señalar que con su triunfo comienza un nuevo despertar en la provincia que significará un gran avance para la vida de los sanjuaninos. Noticia destacada entonces en el ámbito nacional, se terminó con la hegemonía de 20 años de peronismo en esa provincia. ¿Cómo estás, Nica? Buen día, ¿qué Bien. contás? ¿Todo Buen día, bien? chicos, buen día, Cari, buen día, Hola, Claudio, Nica. la audiencia. Todo bien. ¿Cómo Escuchaba atentamente eso. 12 años de José Luis Gioja y 8 de Uñac. Sergio Uñac, De Uñac, ¿no? claro, claro. Llama la atención, ¿no? El margen, ¿no? Del triunfo. Sí, sí, fue muy Amplísimo. amplio. Sí, 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 sí. De lema a lema, Lo desdobló a un sí, lema. a ver, de Unidos por Sí. San Juan, que Juntos por el Cambio Ujú. obtiene el 51,1%. Y el Frente por San Juan, que es el peronismo, obtiene el Ujú. 44%. O sea, hay 7 puntos arriba prácticamente. Claro. Y en el mano a mano, sí, Orrego obtiene 211.000 votos, o sea, 49,3% de Ujú. los votos. Gioja el 27,2%, Gioja del peronismo, y Uñac el 16,9%. O sea, Fue intendente de Santa Lucía, uno de los Exactamente. ciudad satélite al Gran San Juan. ¿Ah, sí? Muy, muy lindo. Ajá. Tengo gente conocida que vive ahí en ujú. Santa Lucía, es muy, muy lindo. Hizo buena gestión, tenía una buena capitalización de votos ahí en su propia Santa Lucía. Claro. Y también ahora, si bien San Juan no es no es un distrito fuerte en cuanto a electorado, porque el distrito fuerte electorado es la provincia que está más al sur, la provincia de Mendoza, ¿no? Que debe ser el quinto o sexto distrito en importancia en el país en cuanto a electores. Es una luz roja de alerta a lo que está pasando en la gente del oficialismo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y en el medio no nos olvidemos lo que pasó con Claro. la no habilitación del gobernador Sergio Uñac para lo que sería un tercer periodo, Claro. que no está contemplado en la Constitución. Con la reforma que hubo en la Constitución de la provincia de San Juan, no estaba Ujú. contemplado que él se pudiera presentar nuevamente como había hecho su antecesor José Luis Gioja. Tal cual, tal cual. Seguramente le van a atribuir el triunfo de Juntos por el Cambio en San Juan
el oficialismo, digo, al Ujú. partido judicial, va a ser así de simple. Claro, Tuvo sí. que intervenir la Corte Suprema, van a decir, para Es un mamarracho que lo que han pudiera hecho, ganar. dijo Niak que Ah, ¿sí? sí, ayer No lo escuché, en pero... pleno comicio, cuando fue a Ajá, sufragar. claro. Ha sido un mamarracho lo que han hecho. Mamarracho es lo que quería hacer él, me parece, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Cómo estás, Fer? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Me quedé un poco sorprendido con la nota con la enfermera. Esto de que hayan una persona a la que le hayan tenido que atender iluminando con Sí, los celulares el teléfono en celular. 2023 en Santa Cruz. La tenía que Increíble. Canalizar. una cánula, cuando Una le pones la cánula, eso, cánula. con el teléfono, con la luz del teléfono Con la celular. luz del celular. No, sí, Increíble. gravísimo. Increíble. Y en los pueblos se naturaliza más lo que está Sí, mal. sí, Se dijo que naturaliza tenían mucho que más. ponerse 2 pantalones Sí. y guantes para ir a Y trabajar. cuando tenían que ir al área al vacunatorio, me imagino, Vacunatorio. una heladera debe ser Dijo que eso. no podían teclear del frío Ujú. que tenían en las manos. Y claro, y ahora en el Increíble. invierno con temperaturas extremas seguramente usan caloventores y el sistema se calienta y claro, porque no está preparado para eso. No, no, no. No, Falta de es mantenimiento, tremendo. básicamente. Tremendo. Es tremendo Incluso- lo que contó. Tremendo, Y sí. en todo momento, incluso yo, esto también me parece un poco hasta triste, ¿no? Como tener que decir, es la primera vez que tenemos que tomar, Pidiendo disculpas. como pidiendo disculpas, Sí, tal sí, cual, sí, tal sí, cual. sí, sí. Como pidiendo disculpas, es la primera vez que tenemos que activar de esta manera, que tenemos que hacer paro, que tomamos medidas de fuerza. ¿Cuántas veces lo dijo? Es la primera vez, tengo 10, Ujú. como tratando de pedir disculpas de lo que están haciendo, pero bueno, no les queda otra. Pero Sí, eso también es triste, ¿no? Totalmente. Le contamos a la gente, fundamentalmente a quienes nos ven y nos escuchan en Perito Moreno, que nos conectamos tarde con ellos por este corte de energía eléctrica, o a ustedes que se enganchan recién porque están esperando que comience arriba el día, que estuvimos hablando con una enfermera del Hospital de Gobernador Gregores y nos contaba en las malas condiciones que trabajan y estaban pidiendo que se garantice el servicio de luz y de gas en el hospital. Luz y gas. No estamos hablando de aparatología, no estábamos hablando de grandes tecnologías que seguramente deben necesitar. Están pidiendo luz y gas para el hospital. Sí. Atenti. Ni siquiera un resonador o algo. Claro, Básico. no, y ni hablar de las prestaciones médicas, de la falta de profesionales y Ujú. demás en los hospitales del interior. Ujú. Falta de servicios esenciales totalmente, ¿no? Totalmente. Los que, a propósito de la atención hospitalaria, que siempre esto sucede generalmente, que todo se va supliendo con la buena voluntad, ¿no? Con la buena voluntad de los trabajadores, de los profesionales y demás. Y después se dice, ya no hay vocación. Los docentes Claro. no tienen vocación. Claro. Los enfermeros no tienen vocación. No, Vocación son las galletitas y uno no vive No de vive las con eso. galletitas, ¿no? claro, Tal A cual. fin de mes te salvan un par de veces, sí, pero no claro. se puede vivir de eso. A mí Totalmente. dame las totalmente. condiciones que necesito para poder laburar y después hablamos de vocación, pero Sí. primero lo primero, Totalmente. primero lo básico. Totalmente. Pero no, seguramente van a decir, no, ahora están de reclamo porque las elecciones, porque los candidatos. Y hablando de lugares donde gobierna hace mucho tiempo el mismo espacio, ustedes hablan de San Juan, bueno, Gregores, ¿hace cuántos años que está? Bueno, primero Vázquez, ahora Vidal. Todos. Sí, Y si esa siempre es la fue el mismo situación del signo. hospital, si bien entiendo, no soy necio que eso le corresponde al Ministerio de Salud, Sí. claramente el municipio o el diputado por pueblo será el que debiera interceder o estar al tanto de estas situaciones para Totalmente. levantar el teléfono antes que se manifiesten, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que a veces o muchas veces, lamentablemente, son más fuertes los compromisos políticos que los compromisos que tienen que tienen para con la comunidad que representan, Ujú. ¿no? Eso es así, Bueno, lamentablemente. atenti candidatos. En Gregores hay una situación extrema en el hospital. Ujú. 48 horas de paro la semana pasada, 72 esta semana. Así que si a alguien le interesa, por ahí de pasadita, pasen por el hospital, fíjense qué pueden hacer, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Sí. En tiempos en los que están todos atentos y preocupados con la lapicera, tomando nota de las Mm. necesidades,
Claro. ¿Qué necesitan ustedes? Sí, Sí, bueno, sí, se sí. lo vamos a traer. Acuérdense Sí, que sí, tenemos sí, sí, determinado color. Bueno, fíjense, hay un reclamo en el centro de la provincia, en Gobernador Gregores. Hay una situación urgente a resolver. Yo me pregunto, decías, Cari, hablabas de efemérides hace un rato y demás. Hoy me pregunto, no hay clase, esta situación. ¿Es 3 de julio o es 3 de julio? Hay una diferencia. Pequeña pero significativa. Sí, tal cual. Si así arrancamos el lunes igual. ¿Viste? ¿Qué va a ser? Sí. Bueno, y acá nos siguen sumando. Dicen, no nos olvidemos del funcionamiento de la Caja de Servicios Sociales y también fundamentalmente en lo que son las localidades que no son Río Gallegos, que no están acá. Truncado y Deseado no tienen farmacia. Claro, tienen farmacia, pero O sea, ninguna sí, atiende claro, con claro, ninguna ninguna presta, atiende por la caja, presta claro. servicio para la caja. Bien Porque explicado. no les pagan, dicen que tienen millones de pesos en deuda. Entonces cortaron. Claro. Ningún afiliado a la caja tiene acceso a medicación que tenga cobertura de la obra social. No, sí, y anda a conseguir en Río Gallegos un odontólogo que te atienda con la caja de servicios Muy sociales. poco. ¿Hay alguno? Odontólogo. Y O a ver, sea, ay, pero cuesta muchísimo. ¿quién no necesita un muchísimo. odontólogo al menos una o dos Muchísimo. veces al año Muchísimo. en la familia? Caja de servicios sociales. A ver, ¿algún odontólogo que atienda por la caja de servicios sociales? en Hay, Río Gallegos? pero cuesta. Claro. Cuesta muchísimo y son mínimos. Lo que yo te desafío es a que encuentres algún psicólogo o psicóloga No. Ahí sí que que, no hay. Ahí sí que no hay. trabaje con la caja. No, sí, Sí. sí. No hay. Y le preguntamos al ministro de Salud, hace poquito salió, y no hay solución. Le dijimos, no hay posibilidad de sumar psicólogos a la caja. Y no, dijo que lo que están haciendo es capacitar a otros profesionales para ver si pueden dar una atención primaria. Digamos, una vergüenza también. No tuvo explicación alguna. No, es tremendo. Quedó ahí guitarreando. Ujú. No, claro, claro. Mm. Increíble. Bueno, y también algunos comentarios que llegan de Perito en este caso. ¿Qué es la vida del doctor Flores? Dicen, ¿dónde está el doctor Flores? Ah, Recordemos que fue diputado por el pueblo de Perito. sí. Después quedó acá en Gallego porque funcionario del Ministerio de Salud de la provincia. Ujú. Lo están buscando en Perito, dicen que no aparece. Están las flores. Mm. Este, En pandemia se lo vio por última vez. Sí. Aparecía en los partes ¿sigue diarios de... siendo Sí, sí, los funcionario? partes Sí, lo- sí, lo vimos. aparecía. Lo vimos. Después, No sé si sigue siendo funcionario. Se durmieron las flores. Pero se ve que en Perito se ve, al menos en Perito lo están buscando. Ah, por algo será que capaz que quedó debiendo algo. Yo te pido que busquemos nuestros auspiciantes, así le agradecemos y nos vamos despidiendo. Bien, vamos a agradecer entonces a Cabañas del Titán. Nica, tenemos que llamar. ¿eh? Hay que llamar. Y a los oyentes también, detalle. llamen y fíjense si hay lugar para el 15 de octubre que viene el Turismo Nacional. el turismo ¿m? nacional. 2966-530706, Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate. Sobre Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago, están equipados para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Ujú. Tranquilidad absoluta, promociones especiales para los santacruceños, también tienen acceso al gimnasio del hostel, Cabañas del Titán, 2966-530706. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, trampas de luz atrapamoscas, fumigación de cucarachas, ácaros, chinches, adaptándose a cada necesidad del cliente y según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. Pedro21bringas@gmail.com.
IB Servicios. Sabemos cómo cuidarte. También IB Servicios desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red y todo realizado con productos aprobados por la ADMAT y emitiendo el correspondiente certificado de trabajo. Mira, respondió Javier Beloni. ¿Qué dice? Viste que estábamos comentando a los oyentes, le comentaban a los chicos que ayer le Ujú. mandamos un mensaje, a ver, invitándolo a ver si accedía a una entrevista para el día de hoy. Ujú. Nunca nos contestó. Ayer, en el transcurso del día, nunca nos contestó. Hoy a la mañana le mandé mensajito. Estaba de caravana ayer. Claro, a la tarde. Sí, sí, sí. Bueno, pero nos leyó, ese es el Ujú. cuestionamiento. Pues, te clavan el visto y nada. Hoy a la mañana, porfiado, obviamente, le insistí de vuelta, 7:45, le dije, sigue esta posibilidad abierta de poder entrevistarlo, y me contesta seco, yo cuando pueda salgo. A lo patrón, ¿viste? A lo patrón de estancia, yo cuando pueda salgo. Punto. Terminó la comunicación. Un buen intendente, está bien, como usted quiera. Le dije. Así le decía yo a mi mamá cuando no me dejaba ir al boliche. Yo le decía, yo cuando pueda salir. Listo, yo cuando pueda salgo. Acá mando yo. Sí. ¿Entendés como el tema? Ay, vive? Esa respuesta recibimos nosotros hace como 3 años, ¿Sí? seguidos, O ¿no? más. Cada vez que llamamos, hoy intentamos. Bueno, se ve que yo no cuando puede. pueda voy a salir. Se ve que Todavía no estamos puede. esperando. Imagínate si llega a ser gobernador. Ay, Dios. Bueno, así que le puse, está bien, intendente, sí, como usted quiera, como usted quiera. Sí, sí. Ay, Dios. Bueno. Develo el misterio. Doctor Javier Flores sigue siendo secretario de Estado de Salud y Salud. Seguridad del Paciente, Ah, bueno. puesto que anteriormente había ocupado el polémico Abayay, ¿puede ser? Sí. De Caleta Olivia, el Tenés hombre. razón. ¿Se acuerda? Sí, Era bastante afín al... Bueno, Que era afín al bastante gobierno. poco querido. Sí, era bastante... Cuidaba Cuidando poco con las las formas. palabras, ¿no? Cuidaba poco las Escuchame, formas, ¿no? vi una Vallay candidato. Debe ser a mí. Y puede ser. Era Vi una una mujer. Una Ah. mujer es. Sí. Está bien. Entonces no. Hablando de candidatos y de salud, Karina Ramos, ¿se acuerdan ustedes? Enfermera del Hospital Regional, que fue una de, junto con Manuel Piris y demás, referenciado al Sí. reclamo. Ella va a ser candidata a diputada Ajá. por el pueblo, si no me equivoco. Ah, ¿de dónde? ¿Con quién está? El espacio de Vidal Ajá. por una lista de Leguizamón. Ah, Y mirá. Piris va de suplente de ella. Suplente de ella. Ah, mira. Por pueblo. Sí, Mirá vos. 32 años, enfermera del hospital. Sí, 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 sí. Está bien que se Karina. involucren. Me gusta cuando outsiders de la política entran a la Sí. misma, ¿no? Me sorprendió. Que no se queden únicamente sí. cuestionando de afuera. Claro, Hay que me sorprendió por involucrarse. el lado del espacio que van. Sí. Y yo lo hacía quizás más vinculado o alineado al sector de la izquierda. Ujú. Ujú. Más que nada por Manuel. Por Manuel, sí, Sí, me sí. sorprendió, la verdad. Bien. No, Ujú. lo digo. Bueno, ahí está la respuesta a los que preguntaban en Perito de qué es de la vida del doctor Flores. Sigue siendo está. funcionario. Pero bueno, no me dijiste dónde está tampoco. Me dijiste qué hace. No me dijiste si está acá, si está en Perito. Ah, bueno, no, tampoco no tiene Si tiene está activado de- el GPS. Si está de vacaciones por ahí. No tiene activado el GPS. Quería comentarles respecto de esto porque me había quedado pendiente de la salud de Ariel Guerrero. Sí. Este colaborador, fue funcionario, ahora la verdad es que no lo tengo muy en claro si es funcionario o no de la gestión Grasso, sí que es del círculo más que cercano del intendente, que formaba parte del equipo de campaña que lo iba acompañando a distintas localidades en este derrotero por la gobernación de la provincia de Santa Cruz que lleva adelante el jefe comunal de aquí de la capital provincial. Decirles que está internado, que fue el que peor la sacó en este incidente vial que tuvieron a 70 kilómetros por la 288 de Piedrabuena camino a Gobernador Gregores, que debió ser trasladado rápidamente a Río Gallegos en la madrugada de este hecho. Llegó aquí a la capital de la provincia de Santa Cruz, internado en el área de terapia intensiva con distintas complicaciones, tanto pulmonares como tenía, digamos, complicaciones también en su cerebro, ¿no? En la cabeza, por los golpes y demás.
que si bien el fin de semana siempre fue su estado crítico y preocupante, lo positivo es que no había tenido durante el fin de semana, según los distintos partes, según los comentarios de integrantes de su familia, no había desmejorado. Y eso es importantísimo. Las primeras 48 horas después de un Ujú. accidente con estas características son fundamentales. Exactamente, exactamente. Entonces, lo que se había tomado como positivo era que las medidas y los procedimientos que habían llevado adelante sobre su cuerpo, sobre su salud, los profesionales médicos del hospital regional, como por ejemplo para tratar de parar la inflamación cerebral que tenía, que habían dado buenos resultados. Se lo estaba sedando, y cada vez en menor proporción, había podido mover sus manos. Qué bueno. ¿Mm? Y además hay que tener en cuenta que este joven, Ariel Guerrero, él se mantuvo inconsciente desde el momento del impacto. Siempre estuvo inconsciente. Ujú. Entonces, también la preocupación respecto de si hay daño neurológico o no. Claro. Y el compromiso también en su movilidad, porque algunas vértebras también estuvieron, digamos, afectadas a raíz del fuerte golpe, ¿no? Así que es la información escueta, escasa que tenemos. Hoy no conocemos parte médico, esto fue lo último de ayer domingo, y estábamos consultando para compartir algo más actualizado, pero por el momento no lo tenemos. Hasta el Yo mediodía, al mediodía darán una nueva parte seguramente. Sí, yo igual ayer publicó Carlos Guerreros, el parte médico, Ujú. y decía que lo que les preocupa es que no mueven las piernas y que tienen una fractura de columna severa, Claro, pero que no es definitivo. claro, Y que exactamente. le están bajando la dosis de sedante para despertarlo. Ujú. Sí. Sí, sí. Bueno, Es decir, que se mantiene inconsciente, perdón, dormido. Al parte, lo que contaba Carlos Guerrero por ayer ahí era lo que mantienen inducido en Vale, ese vale, estado, vale. ¿no? Claro. dijo que interactuó un poco con los médicos, contó. Que era algo que no esperaban por la Claro. gravedad Sí. del estado en el que está. Sí, sí. Eso es positivo y además es esperanzador, ¿no? Esta situación. Claro, le sacaron una mínima dosis del sedante para despertarlo y fue positivo porque neurológicamente respondió e interactuó con los médicos, como decían, que por la gravedad del estado no lo veían posible. Ujú. Sus pulmones están funcionando en forma positiva y van a evaluar la posibilidad de sacarle la asistencia. Imagino, bueno, no sé qué tipo de asistencia será. Claro, el respirador. El respirador La está asistencia intubado. mecánica. Sí, estuvo intubado Ajá. desde un primer Y momento. esto que decía, Porque lo que sabíamos en principio al momento del incidente es que tenía varias costillas o quebradas o fracturadas y demás, desde la quinta a la novena, se había dicho en su momento, y eso le había provocado la perforación de un pulmón, ¿no? Neumotórax. claro, por otro lado, dice lo preocupante que aún no mueve las piernas, la fractura de columna severa, pero no es algo definitivo. Tiene que Claro. ver cómo reacciona al despertarlo en mayor proporción. Ujú. Cuando se Claro, despierta. claro, está muy sedado, había movido las manos, Sí. pero bueno, por eso también están diciendo, él está sedado, puede ser que por eso no mueva las piernas, ¿no? Mm. Hay que bajar la dosis de sedación a ver cómo reacciona. Y por último, dice, el doctor quiere acelerar el sacarlo al respirador porque cuanto más día pase, es más propenso que pueda agarrar algún virus. Eso es fundamental, Es cierto, es fundamental también. eso es fundamental. Entiendo y leí alguna vez, y discúlpenme si no es así, que si tenés un respirador puesto, estás más propenso a esto, a adquirir alguno de los famosos virus intrahospitalarios. Sí, ¿no? tal cual. Tal Y eso es complicado porque puede agravar mucho más el cuadro. Totalmente. Así que bueno, esperamos que se pueda recuperar lo más pronto posible. Lo mejor para él, para su salud y para los médicos también, y todo el equipo del hospital que lo está atendiendo. Se nos están pasando información también al respecto, ¿no? Se tiene que hacer una resonancia, dice, para evaluar cómo quedó la columna y demás. Claro, seguramente, seguramente. Días atrás nos decían, me han llegado acá que es raro que no le habían hecho una tomografía.
quizás no se podía por la No, gravedad claro, del cuadro. claro. Moverlo. Las Claro. primeras o- 48 horas hay que No, mantenerlo, claro. ¿no? Sí, Cerrado. sí. No hay que exponerlo, digo, a este tipo de, No, sí, de estudios, ¿no? hay prioridades Claro, que por los supuesto. médicos evalúan. Primero esto, después Claro. vemos el tema de la movilidad. Primero, claramente pasa por ese tema, ¿no? Bueno, y el nuestro pasa por irnos. Ujú, Ya estamos así es. requete contrapasados. ¿Estás ¿Nos echando? vamos? Sí, Bueno. nos vamos. Bueno, sigan con Arriba al Día. Las mejores casas me han echado. Dijo. Ustedes se pueden quedar hasta cuando quieran. Bueno, buenísimo. ¿Qué se va a ir hasta ahora? ¿Qué decía hasta mañana? Eso te dicen en el campo, ¿viste? Cuando se de la tarde, que, no, que ya es tarde, quédese de sencille, váyase mañana. Gracias, comandante. Mañana, 8 de la mañana, volvemos con la otra gestión. Chau.